Dios sea bendito, sean muy bienvenidos a este encuentro con el divino y amante corazón de Jesús. Les invito para que nos pongamos en la presencia divina de Jesús, para que nos acompañe, nos ilumine, sea el Señor y dueño de este encuentro en el que vamos a hablar de lo que es la oración en nuestra vida. Vamos a empezar este encuentro por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te damos infinitas gracias, Papá Dios, en esta tarde, por todas las bendiciones, las gracias, todo lo que nos regalas, por acompañarnos, por tenernos siempre en tus brazos amorosos. Papá Dios, te damos gracias por invitarnos a ser adoradores tuyos, a ser consoladores del corazón divino de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Papá Dios, porque nos asistes con tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu el que acompañe, ilumine, dirija este encuentro para que sea solo para tu gloria, para la gloria de tu divino amor, para que puedas tener corazones disponibles a tu obra de amor. Mamita María, acompáñanos en esta tarde, en toda nuestra vida, para que nos ayudes a ser como tú, muy agradables a nuestro Dios, teniendo un corazón disponible, tener nuestros oídos atentos a todo lo que nos quiere enseñar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces continuamos nuestros encuentros tratando el libro que se llama Filotea o Introducción a la vida devota de nuestro Santo Padre, nuestro Santo Fundador, San Francisco de Sales. Recordemos que Filotea significa amante o enamorado de Dios, alma enamorada de Dios. Entonces, este documento que estamos trabajando es lo que nos dice Jesús a través de San Francisco de Sales a todas nosotros, todos y todas las personas que queremos ser cada día más enamoradas de Dios. Estamos trabajando ahora en la segunda parte del libro, que tiene por título Diferentes avisos para la elevación del alma a Dios mediante la oración y los sacramentos. Vimos como primera parte, en esta segunda parte, el primer capítulo, trabajamos sobre la necesidad de la oración y hablábamos sobre todo lo que implica la oración y la necesidad del alma de tener este encuentro amoroso con Dios. También ya trabajamos el breve método para meditar, que es primeramente la presencia de Dios, cómo hacernos conscientes de la presencia de Dios en nuestro encuentro con Él. Y también decimos que para la preparación es necesario la invocación y la proposición del misterio. Hoy vamos a meditar sobre el cuarto capítulo, que se llama de la proposición del misterio, tercer punto de la preparación. Bueno, en este capítulo nuestro Santo Padre nos dice que nos recomienda que cuando nos pongamos en esa disposición para la oración, para la meditación es necesario que ese misterio que vamos a contemplar tengamos un momento muy especial, que es la composición del lugar, o también es llamado el acto de la lección interior o el acto de la imaginación, lo que es proponer a la imaginación el cuerpo del misterio, es decir, que nosotros, así como utilizamos la imaginación para tantas cosas que no son tan buenas,
utilicemos la imaginación para nuestro encuentro personal con Dios. Es como ubicarnos en la imaginación, ubicarnos en el contexto del pasaje de la palabra que estamos meditando y tratar de concentrarnos de tal manera que podamos ver con los ojos del alma en la imaginación los personajes que tienen que ver con ese misterio, con ese pasaje de la Escritura y el sitio donde se desarrolla ese momento. Esto nos ayuda muchísimo porque nuestro Santo Padre dice que es tener como concentrada la imaginación, tenerla como atada, como a que se centre solo en ese momento y no divague en muchas otras cosas, porque somos muy dados a que cuando llegamos a la oración empezamos a imaginar muchas cosas y empezamos a recordar lo que nos pasó en el día, empezamos a pensar en que por qué esta persona me dijo esto, por qué me trató así, por qué no me hizo tal favor. Entonces empezamos como a hacer una reconstrucción imaginativa de muchas cosas que no tienen nada que ver con ese momento de la oración. Por eso es necesario que en ese momento podamos tener la imaginación totalmente concentrada en ese misterio. Y ese medio nos lo propone nuestro Santo Padre, que se llama la composición del lugar. Él nos hace un ejemplo muy bello y es que cuando meditamos, por ejemplo, a Jesús en la cruz, imaginar que tú estás allí, imaginarte allí presente en el Monte Calvario, imaginar ese espacio, imaginar las personas, todos los que tienen que ver en ese momento, imaginarte a Jesús allí en la cruz, todo lleno de heridas, sangrando en todo su cuerpo, todo él está derramado en sangre. Imaginarte todo eso para poder que todo tu ser se penetre del sentido de ese misterio que está meditando. Entonces dice que es muy importante que esta composición del lugar la podemos hacer más que todo con los misterios que tienen que ver con las cosas visibles y sensibles, ¿sí? Porque, por ejemplo, los demás misterios, como cuando tú meditas sobre la grandeza de Dios, sobre la excelencia de las virtudes, sobre el fin para el cual hemos sido creados, pues no puedes hacer una composición del lugar, sino pues como tratar de concentrarte en esa realidad, pero pues esta composición del lugar es más que todo para los misterios que son visibles y sensibles, como te explico, por ejemplo, el pasaje de la pasión de nuestro amado Jesús. Bueno, y también nos dice que por medio de estas imaginaciones concentramos nuestro espíritu, no solo la imaginación, sino nuestro espíritu en los misterios que queremos meditar, y nos pone como ejemplo cuando enjaulamos un pájaro para que esté dedicado solo a cantarnos a nosotros, ¿cierto? Entonces decía él que es un ejemplo muy claro para como retenemos el pájaro en una jaula, asimismo retenemos la imaginación, el espíritu, solo en dirigido a ese misterio que queremos y que se nos ilumina meditar en ese momento de la oración. Bueno, entonces ese es como uno de los capítulos, y también nos dice el capítulo 5 sobre las consideraciones, que es la segunda parte de la meditación. Así como la proposición del misterio tiene que ver con el acto de la imaginación, las consideraciones sobre las meditaciones tienen que ver con el acto del entendimiento. Entonces, así como en la composición del lugar poníamos a trabajar la imaginación en favor y digamos dirigida a ese misterio, asimismo
cuando hacemos las consideraciones, esas consideraciones nos ponen a trabajar el entendimiento, que es otra de las facultades de nuestra alma. Esas consideraciones hechas con el fin de mover los afectos hacia Dios y en las cosas divinas. Entonces, hacemos esa consideración. Ahora les voy a poner el ejemplo con un evangelio. Esa consideración nos concentra en lo que nos lleva a alcanzar la virtud o el amor de Dios, porque es diferente a las consideraciones que hacemos para el estudio, ¿cierto? Para alguna profundización científica o intelectual, es muy distinto. Estas consideraciones que estamos tratando aquí son directamente dirigidas a alcanzar la virtud o el amor de Dios. Entonces es así como esas consideraciones, cuando esa consideración a ti te da mucha luz y te da como una complacencia interior, no debes pasar a otras consideraciones, sino quedarte en esa consideración. Dice nuestro Santo Padre, y si de pronto estás haciendo unas consideraciones y no te generan como ese gusto, entonces pasas a otra y a otra hasta que llegues a una donde te genere como esa complacencia, porque es necesario que en la que te genera ese gusto no pases adelante, sino que hagas como las abejas. Dice nuestro Santo Padre que las abejas, cuando encuentran una flor donde pueden chupar mucha miel, la abeja se queda en esa flor, o sea, no pasa a otras flores, sino que se queda allí. Es un ejemplo que nos pone para decir que es que en esa consideración nos encontramos en un grado de tanta complacencia que nos quedamos como chupando, como absorbiendo como ese beneficio espiritual que nos está dando esa consideración. Esas consideraciones se deben meditar despacio, con simplicidad y sin apresuramiento. Entonces, en la oración es necesario que tengamos esas disposiciones. Vamos a hacer un ejemplo de estos dos capítulos, meditando el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del versículo 38, Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Entonces les repito, Lucas 10, del 38 al 42, que es el Evangelio que nos narra lo de Marta y María. Entonces dice así, voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de meterlos a ustedes en la experiencia de esos capítulos que hemos trabajado hoy sobre la composición del lugar y las consideraciones. Dice el Evangelio, siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se las voy a leer una segunda vez porque es necesario que cuando tú vayas a hacer vayas a entrar en contacto con la palabra, no te quedes solamente con una primera lectura, sino que sea una o varias, para poder que esa palabra te vaya como entrando mucho más en la mente y en el corazón y en todo tu ser. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo
y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vas a imaginarte, mira, hay varias cosas. Esa composición del lugar te está como enseñando a que tú te imagines esa casa. Te imagines esa casa donde Jesús, te imagines a Jesús, piensa cómo Jesús llega con toda la confianza a esa casa. Es como si tú te imaginaras una persona que tú admiras muchísimo, un sacerdote, un obispo, un religioso o una religiosa, que de pronto llega a visitarte a tu casa. Imagínate todo lo que tú sentirías de esa visita, ¿sí? Jesús es en ese momento todo el pueblo tiene que ver con Jesús, porque es el que ha curado, ha sanado, ha expulsado demonios, o sea, es esa persona que para todas las personas llama la atención porque, como dice en otra parte del Evangelio, no era como los demás fariseos que enseñaban una cosa y hacían otra, sino que en Jesús veían una coherencia total entre lo que decía y lo que hacía. Es decir, que pues era una visita supremamente importante para esta familia que quiso acogerlo en su casa. Entonces, en esa composición del lugar, tú te imaginas esa casa, te imaginas esos personajes, te imaginas a Jesús entrando a esta casa. Dice que Marta lo recibió, o sea, Marta fue la que cuando él llegó lo recibió. Y cuando entra a la casa, lo primero que hace María, después de estar haciendo sus quehaceres, es sentarse a los pies de Jesús. Imagínate, cierra los ojos, imagínate que tú estás en tu casa, estás haciendo muchas cosas y de pronto llega Jesús físicamente visible, llega a tu casa. ¿Tú qué harías? ¿Cuál sería tu disposición? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tus pensamientos? ¿Cómo serían tus pensamientos? ¿Qué se te pasaría por la mente con ese personaje tan maravilloso en tu casa? Entonces, imagínate qué sentiría María, que se olvidó de todo lo que había que hacer por estar cerca a ese maestro de maestro, a ese maestro por excelencia que se sienta a hablarles. Imagínate cómo sería la mirada de Jesús, cómo sería la forma como hablaba, cómo sería el aspecto de Jesús, sublime, cómo sería el impacto si yo sé que tú has conocido, en cualquier momento de tu vida has conocido a alguien que te haya impactado, que son personas que el mero hecho de estar presentes generan en uno una paz, una alegría, un gozo. Entonces imagínate lo que sentía María estando ahí con Jesús. No quería perderle respiración. O sea, era tal el sentimiento de María ante esa presencia de Jesús que no quería perderse nada, ni una mirada, ni una palabra, ni un suspiro. Quería, como quien dice, abarcarlo totalmente y aprovecharse
totalmente de su presencia. Aquí estoy con una imagen muy bella, que es una pintura de Jesús misericordioso, que es el mismo corazón de Jesús, porque es otra versión, como quien dice, del poder de Jesús y de su bondad, de su misericordia. Pero imagínense, si ahí en esa foto Él se ve tan hermoso, tan espectacular, tan maravilloso, ¿cómo será Él realmente? ¿Sí? Entonces, imagínate a María totalmente embelesada, enternecida, con ese corazón palpitando a la carrera de emoción, viendo a ese Jesús que está sentado. Ahí ella se sienta a los pies solo para disfrutar de su presencia y de su visita. Pero resulta que Marta, aunque también está impactada con Jesús y está deseosa no solo no se concentra tanto en recibir de Jesús, sino en cómo lo va a atender, se dispersa en muchas cosas, ¿sí? Tal vez exagera en la forma como lo va a atender y resulta que ella no era consciente de que Jesús ama la sencillez y ama la espontaneidad. Jesús no necesitaba un plato totalmente elegante, sino que Él solamente quería ser recibido con sencillez y ser escuchado, ser atendido. Pero María es capaz de entender esa presencia de Jesús y de aprovecharse de ella, de esa presencia. María, después de haber sido restaurada del pecado por Jesús, ya ella experimenta un amor tan profundo que ese amor la lleva a sentarse a los pies de Jesús. Es un poquito doloroso la forma como Marta le dice a Jesús como su queja, ¿sí? Porque le dice, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Es como si le estuviera diciendo a Jesús, a mí no me pones cuidado, yo no te importo, la única que te importa es María, ¿sí? O sea que es una actitud de envidia, de celos, tal vez de insatisfacción. Entonces mira todo lo que se encierra en estas palabras que dice Marta. Entonces tú, en esa composición del lugar, tú te metes en esa escena de la palabra interiormente. Tú tratas, por eso es muy bueno cerrar los ojos para uno tratar de utilizar la imaginación. Y mira las consideraciones que tú puedes hacer las que yo te he estado diciendo, considerar, por ejemplo, considerar la presencia de Jesús en esa casa. Entonces consideras esa ternura, esa amabilidad de Jesús, esa misericordia, esa forma como habla apasionadamente de su Padre. Me lo imagino a Jesús hablándoles de Papá Dios a esas mujeres, a esas personitas que estaban en esa casa. La forma como hablaba, él habla con su corazón, él habla con su experiencia del amor del Padre, él habla con su deseo de salvarnos, de darnos una nueva vida. Entonces mira todas las consideraciones que tú puedes hacer de ese pasaje de la Escritura. Todas las consideraciones. Entonces, en la que más te llame la atención, si a ti te llama la atención considerar la actitud de Jesús hablando y María mirándolo embelesada porque su palabra la está llenando, te puedes quedar ahí. O sea, como quien dice, quedar ahí imaginándote la mirada de Jesús, imaginándote el poder de su palabra, dejando que el poder de su palabra te transforme, te haga una criatura nueva. Entonces, mira todo lo que puede pasar en ese encuentro de la oración con la palabra. Entonces, ahí tú pones en práctica estos dos consejos que te da nuestro Santo Padre para hacer esa oración. Estar atento, atenta, como María, a lo que Él te va diciendo. Estar a la escucha, tener los oídos del corazón
y los oídos físicos atentos a lo que va a pasar en ese encuentro amoroso con Él y todo lo que Él quiere hacer en ti. Por eso es necesario que tú, y mira que es muy bello porque cuando Marta le hace este reclamo a Jesús, Jesús le dice, mira cómo le dice, Marta, Marta, andas preocupada y te pierdes en mil cosas, porque más atrasito en el Evangelio decía que mientras tanto, mientras que María estaba a los pies de Jesús, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Jesús te está dando y me está dando la enseñanza de que nada de este mundo nos puede absorber, nada nos puede absorber, porque todo es pasajero, todo en este mundo pasa, todo es efímero. Tú no te puedes dejar absorber por tu trabajo, ni por tu deseo de estar saludable tampoco, porque a veces nos ensañamos en buscar la salud y por buscar tanto la salud nos enfermamos más. Entonces, nada te puede absorber, ninguna criatura ni persona, nada te puede absorber. El único que te puede absorber es Él. Es el único que te puede absorber. No quiero decir que descuides tus responsabilidades. Una cosa es tú rendir con tu trabajo, rendir con tu estudio, rendir con tus relaciones familiares, pero es cumplir y tratar de hacer lo que tienes que hacer, pero no dejarte absorber por eso. O sea, que tú tengas la capacidad de saber orientar tu tiempo de modo que tengas tiempo para Él. Que así, o sea, que con Él, en Él, por Él y con Él puedas cumplir todo lo otro que tienes que hacer, pero que el centro de tu vida, de tu día, de tus intenciones, de tus decisiones, de tus deseos, sea Jesucristo. Y Él, ya siendo el centro, Él te va a ordenar tus afectos, va a ordenar tus tiempos, tus decisiones, tu intelectualidad, tus actividades, todo. Entonces, por eso debemos permitirle a Él que Él sea el que nos absorba y Él ya va a hacer la obra a través de nosotros. Pero dice Jesús, dice, una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no se le quitará. Es por ello que tú, dejando que Él sea el centro de tu vida, que Él sea el que acompañe ese proceso de tu madurez, de tu entrega, de tu desarrollo físico, emocional, mental, espiritual, todos los aspectos de tu vida, sea Él lo esencial, ¿sí? Por eso, María ha escogido la mejor parte, o sea, María escogió ponerme cuidado. Yo vine para hablarles, para contarles, para tener un contacto con ustedes, no para que ustedes estén dispersas en muchas cosas y yo no tenga con quién hablar, ¿sí? Entonces Jesús también te pide que tú tengas ese espacio para Él hablarte, para Él sanarte, para Él escucharte también a ti, para Él decirte que te ama, para Él decirte que te quiere liberar de todas tus esclavitudes. Él te quiere liberar de todo lo que tú crees que dependes absolutamente de eso, porque a veces nos creamos dependencias que no son necesarias. Él te quiere liberar, te quiere sanar, pero nosotros no le damos el tiempo, entonces tenemos que darle ese espacio a Él para Él poder hacer esa obra, porque la mejor parte, la parte esencial es la presencia de Jesús en tu corazón. Es el tiempo que tú le dedicas a Él. Si tú le dedicas tiempo a Él, lo otro se va a dar. Imagínate que es tan exagerado la obra que Él puede hacer en las personas, que he escuchado de testimonios de santos
que Él les pedía que se quedaran con Él y Él les hacía milagrosamente los oficios que ellos tenían que hacer. O sea, nosotros no vamos a llegar tal vez a eso, pero mira que cuando una persona tiene tanta fe y tiene una experiencia tan profunda de Jesús, se pueden hacer milagros increíbles, increíbles. Una hermana tenía una experiencia tan profunda con Él que cuando llegaba a la cocina ya tenía todo hecho. Los ángeles le hacían todo lo que tenía que hacer por el tiempo que le pedía, pero pues son cosas extraordinarias, pero es para decirte que tú también en tu vida, en tu diario vivir, también puedes sacar ese tiempo de oración, ese tiempo de contacto con la palabra, que nunca te falte un día sin tener un contacto con la palabra de Jesús, porque por eso le dice San Pedro en uno de los evangelios, cuando Jesús les dice, ustedes también se quieren ir, y Él le dice, si nos vamos, si te dejamos, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Quiere decir que la palabra de Jesús es una palabra que hace una obra profunda, que es una palabra viva, eficaz, que hace maravillas en nuestras vidas, así no nos demos cuenta. Ella va obrando por sí misma. Entonces, espero que el Espíritu Santo está llenándoles su corazón de este amor de Dios para que ustedes puedan vivir esos tiempos de oración según la voluntad de Dios y que sea el Espíritu Santo el que los ilumine, que sea el Espíritu Santo el que llegue a su ayuda para la oración, porque dice San Pablo que nosotros somos débiles, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda para ayudarnos a hacer ese encuentro profundo con nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Corazón Inmaculado de María, sé la salvación mía y la del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios les pague por la atención, que reciban todas las bendiciones que nuestro amado Jesús quiere derramar en sus corazones. Amén.